Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Realmente es lo que yo me esperaba. Los impresos han dado una preferencia singular, prioritaria, al análisis de un empeño nacional, de una necesidad económica imprescindible que hoy naturalmente se enfrenta a la parte humana. ¿Y cómo mandamos más gente? Yo recuerdo alguna ocasión que asistí al despacho del señor presidente, que le pido me perdone, me disculpe por esta infidencia, pero su voz sonora y clara expresó nada de despidos, nada de despidos. Y bueno, hay también una razón incluso de competencia virtuosa dentro del liderazgo del partido de gobierno, ¿no? El presidente Correa convirtió, y como usted comentábamos muchas ocasiones, convirtió al partido en el adalid de los puestos públicos, de la burocracia, inventando incluso escenarios, digo, porque usted decía que con los funcionarios que existían en el tiempo que inauguró la gestión presidencial, el señor economista Correa era más que suficiente a administrar el Estado. Y advertíamos un crecimiento que comenzó con 50,000, 100,000, 150,000, hasta cuando llegamos, para solamente recordar. Bienvenidos, muchas gracias. Yo les pido disculpas, pero tengo que formular las preguntas apelando naturalmente a lo que ustedes mismos sostuvieron en las primeras oportunidades en que analizábamos el gasto del gobierno, el gasto corriente, el gasto que no ha reportado pues una producción de nuevas ideas, una rentabilidad mayúscula de muchas empresas del Estado que se crearon y fueron repetitivas las fundaciones prácticamente del correísmo en administración pública con diferentes nombres, pero que iban a lo mismo. Y entonces el gran momento económico que vivió el país, lamentablemente, fue no invertido en una acción productiva de la burocracia ecuatoriana, sino en cumplir una consigna de dar empleo y mantener una organicidad y una lealtad con el gobierno. Por lo menos eso es lo que Miguel García en ocasiones sostenía, con variaciones naturalmente a la lectura que ha hecho el periodista y que las va a destacar. Me acompaña en este momento con todos estos titulares de los matutinos de esta mañana. El periódico Público, el Telégrafo, dice el gasto público se reducirá en 1,000 millones anuales. El diario El Comercio de nuestra capital, sede institucional del diario El Comercio,
ubica en su primer soporte informativo el titular: Gobierno prevé funcionar 9 entes públicos este mismo año. Le da importancia a las fusiones, que veamos si tienen un resultado adecuado, y de esto nos explicará nuestro invitado del lado gubernamental, Andrés Mideros. Y también, ¿qué teníamos por acá? Había otro titular. Creo que todos los periódicos, nos faltan los de Guayaquil. Aquí está El Universo, dice: 5 ministerios se unirán en 2 para economizar. Más de 1,000 funcionarios serán separados, tanto de los ministerios como de la empresa pública, según se anunció ayer. Usted combatía el ingreso desmesurado de funcionarios a acciones repetitivas, Miguel. Ahora le toca defender a sus compañeros, porque de alguna manera ya se vincularon a la Federación de Servidores Públicos y naturalmente ese es un capital de adherentes sustancial para usted. Miguel, no le hago con mala intención, pero quisiéramos ser claros en esto, ¿no? ¿Cuál es el rol o el papel o el discurso que usted tiene para, obviamente, defender a sus compañeros de que no sean desplazados, digamos, de la administración pública, ahora que el Estado necesita ahorrar dinero? Muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Miguelito, muchas gracias también al señor secretario de Presidencia, cuánto se lo agradece por su gentil presencia. Perdona, Miguel. Es un privilegio compartir la mesa con don Andrés, un gusto conocerle. Caballero. Es un caballero, se nota. Sí. En consecuencia... ¿Por eso usted le dio el título de Lojano? ¿O de Chaga? Yo soy Río 20, y entonces... No digo. ¿Quién es más? No sé qué querrán los lojanos. No, sí, pero decimos que ambos estamos por la pelea de la caballerosidad. Sí. Porque el riobambeño también tiene lo suyo, ¿no? Sí, lo suyo, sí. La amabilidad y el vuelco de caballero lojano, sí, pues eso hemos constatado y tenemos muchísimos amigos. Bien, Miguel, ¿cómo hacemos? ¿En qué quedamos? El contexto. Sí. Cuando el presidente Correa ingresó, éramos 467,174 empleados. 467,000 cuando ingresó. Así es. Correa. Eso era la masa salarial para cuánto se repartía. ¿Sí? Ahora nos dicen que somos 490,000, eso no cuadra. Eso no cuadra por las siguientes razones. Cuando el presidente Correa empezó el ejercicio, éramos 467,000 y lo que se destinaba a masa salarial era algo menos de 4,000 millones de dólares. Ahora se nos dice que somos 490,000 y la masa salarial destinada este año es algo más de 9,500 millones. Sí. Lo que quiere decir que se ha incrementado 5,000 millones. Yep. Si las cifras fueran ciertas, quiere decir que ha habido un incremento del 5% de empleados y pese a que ha habido un incremento del 5%, se ha incrementado el 110% de la masa salarial. No cuadra. Don Andrés, este es el 7º año que estamos congelados los sueldos y salarios a escala normal. Entonces, la primera investigación... El 7º año. Se mantienen... Congelados. Sin un solo incremento. Esto lo hago énfasis para que no se vaya a creer de que este incremento se ha reflejado en un incremento de las remuneraciones de los servidores de base. Entonces, la investigación tiene que darse el crecimiento de la masa salarial hacia dónde se destinó. Y se destinó en algunos casos a ciertas canonjías de la jerárquica superior, etcétera, etcétera, que es por donde debería empezarse. Primero, le decía yo hace un momento, es un privilegio conocerle y tiene que transparentarse cuál mismo es el número de funcionarios que laboran en el sector público. El sector privado anda pregonando que somos como 800,000. Nosotros admitimos que debemos estar por sobre de encima de los 600,000. ¿Y por qué nosotros creemos que no cuadran las cifras? Porque en la comparecencia que hubo
cuando fue convocado el ministro Carlos Mar Carrasco a la Comisión de lo Laboral y Social, y fue en representación de la viceministra, ante la pregunta que le formuló uno de los señores asambleístas. Al margen de los que están trabajando con nombramiento, dígame usted, señora viceministra, ¿cuántos burócratas están laborando en el sector público bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales? Y la respuesta fue 120,000. Eran al menos la incorporación de 120,000 personas, no puede negarse. Lo admitieron los propios, la gente del gobierno, que era reacia a admitir. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Si fueran los 467, no se hubiera movido un solo, más 120,000. Estamos superando casi los 600,000. La primera circunstancia que pedimos es que se transparente el número de personas. Potencialmente, usted dice, la única explicación cuantitativa que tenemos es que se aumentó sobre 600,000 empleados públicos y estos buscan mantenerse. La única explicación sería de que no les están contabilizando a los compañeros de contrato. Y usted, Andrés, sabe de que se dictó una norma legal que se llama Ley Interpretativa de las Leyes que regulan el sector público, que determinó que aquellos que estaban más de 2 años con contrato de servicio ocasionales, que ya no podían estar, porque el artículo 58 de la ley decía de que nadie puede estar con contratos más de 2 años, se determinó que se establezcan los concursos de méritos y que se declare ganadores a aquellos que estén más de 2 años. Esto está en la ley. La primera circunstancia, aprovechando su presencia, sería que por favor investiguen cuánta gente que era de libre remoción y que tenía que irse con el cambio de gobierno, aprovecharon esta circunstancia que estaba dada para proteger a la gente de base. Ellos han participado en los concursos y han sido declarados ganadores. Cuando está prohibido por ley que los de la jerárquica superior se bajen de nivel para quedarse como permanentes. Esto ha sucedido. Yo le tengo una pista al secretario de Presidencia, doctor Andrés Mideros, y es la que refirió en hora oportuna el señor economista antes de esta declaración de que Correa es el autor de la debacle económica que salió publicada en recientes días en el diario público, El Telégrafo. Lo acogió, lo entrevistó, y hay algunos pensamientos de Valencia que son buenas verdades, por decirlo así. No es el dueño de la verdad, nadie somos dueños de la verdad. Pero bien, la pista es la siguiente. Eduardo Valencia hace por lo menos unos 6 meses. Todavía quedarían trabajando 760,000 burócratas y por tanto no habría ni por asomo un problema social. Estamos eliminando la casta. Esta es la operación de gangrena que tenemos que hacer de entrada. Pero digo, la parte más grave todavía viene aquí. Calcula Diego Delgado que en el lapso de 4 años, y es correctísimo, en el lapso de 4 años, esta casta consume 9,000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto la población significa 9,000 millones de dólares en 4 años para alimentar a esta casta? 9,000 millones es lo que las cifras de cuentas nacionales oficiales publican que es el total de gasto en carreteras. El gasto en carreteras en 10 años significó 9,000 millones de dólares. Estos señores consumen cada 4 años 9,000 millones de dólares. Hay una, yo no le llamaría casta, no, pero hay una. Hay una. Trabajadores es complejo. Claro, por eso le doy la palabra a usted. Vea, doctor. Tiene que saber el país que hay una burocracia, o ¿cómo lo podríamos llamar?, privilegiada por salarios, por posiciones, un estamento asesor muy abundante y oneroso para la caja fiscal. Es posible que allí estén muchísimos amigos del doctor Mideros o no amigos del doctor Mideros, porque se trata de una, ahí sí, de una especie de clase aparte, digamos, que ha disfrutado de
de cómodas asesorías y que ha sacado o ha multiplicado por 3 el presupuesto con el que el presidente Correa inició su gestión. Y esto se produjo antes, no se produjo en la época. Lo que ha hecho el presidente Moreno es respetar, pero por una estrategia interna propia de él, para que el otro no le diga, o los otros no le digan que es un traidor, que ha mandado a la casa a muchísima gente del partido y que el daño está ahí rogado de esa manera. ¿Cómo explicar lo que le pide Miguel García, doctor Mideros? ¿Cómo explicarle a la ciudadanía qué realmente ocurrió durante tantos años? Porque la vigencia de este aumento gigantesco de gasto corriente burocrático, porque es un gasto corriente, no ha reportado al país ningún tipo de beneficio. ¿O usted tiene argumentos para demostrarnos de que esta inversión en empleos públicos más o menos bien cotizados o bien pagados, con todo el derecho de mucha gente que se preparó para hacer papeles y roles, a cumplir roles muy significativos, como que no aparece esa productividad, digamos, de la inversión hecha por el Estado? Yo me quedaría hasta ahí por el momento. Bienvenido y muchas gracias. Le atiende el país. Su explicación, doctor Mideros. Muchísimas gracias, Gonzalo, Miguel. Buen día a todos quienes nos escuchan. Creo que sí hay que hacer un señalamiento inicial, siempre referirse en términos de una casta o de una clase privilegiada hacia trabajadores y trabajadoras de la patria, servidores públicos, ya sean de carrera, ya sean de contrato ocasional, ya sean de nivel jerárquico superior, creo que es complejo. Creo que con el presidente Lenín Moreno, me parece que con el presidente Lenín Moreno estamos estableciendo en primer lugar un ambiente de diálogo y de respeto, y creo que en esos términos es que vamos a poder llegar a las respuestas y a las conclusiones que todos estamos buscando. En efecto, ¿con qué nos encontramos? Sí nos encontramos con una situación económica muy compleja. Sí nos encontramos con algunos procesos que se duplican dentro de instituciones públicas, sí nos encontramos con empresas públicas que demandan recursos del Estado, otras son adecuadas, son rentables y más bien proveen de recursos, pero otras demandan muchísimos recursos. Nos enfrentamos entonces a la necesidad de generar algunas medidas y algunas corresponsabilidades, algunos ajustes que se deben hacer. ¿Para qué? ¿No les llama recortes usted de forma de no engañar al público? No, y lo voy a ir explicando en detalle. No, pero no le cambia de nombre. Usted dice, no quiere decir recortes. Se puede decir recortes en donde se vaya a recortar. Hay ajustes en donde se va a ajustar. Pero a eso voy al detalle. ¿Y la diferencia cuál es, perdón? La diferencia es importante y voy para allá. ¿Qué buscamos? Buscamos entonces de poder dar equilibrio a las finanzas públicas, equilibrio a la economía, atraer inversiones privadas, reactivar la producción, generar empleo. ¿Cómo? Garantizando derechos. El Estado lo entendemos como garante de derechos para todos, en igualdad de oportunidades, salud, educación, seguridad, etcétera, y evidentemente garantizando los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Qué estamos proponiendo? Porque esto hay que entender lo que es parte de un programa económico integral de reactivación productiva y de generación de empleo. Hemos revisado las empresas públicas. Al revisar las empresas públicas hemos identificado 7 de ellas, desde la misma empresa coordinadora, Enfarma, Fabrec, etcétera, que son empresas públicas que tienen que liquidarse lo antes posible. Otras, como Yachay, que tienen que irse liquidando en un periodo de tiempo adecuado. ¿No cree usted que debieron liquidarse? Posiblemente sí. Hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Mire, posiblemente sí. Lo que nosotros estamos haciendo es tomando las decisiones que corresponden. Y en estas empresas hubieron muchos pipones. Posiblemente, si es que hay pipones que se han enriquecido ilegalmente, hay que hacer las denuncias y que caigan. Y que caigan todos los que tengan que caer, pero haciendo las denuncias más allá de las generalizaciones, haciendo las denuncias con nombre y apellido y con hechos para que caiga quien tiene que caer. Nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio serio de reducción de estas 7 empresas públicas en los próximos años. Dentro de esas empresas hay trabajadores y trabajadoras, alrededor de 1000. Que en esos procesos evidentemente ya no van a poder seguir trabajando en esa empresa porque esa empresa va a desaparecer.
en el transcurso de los próximos años. Hay que liquidar la empresa, los activos de la empresa, pagar las liquidaciones que manda la ley a esos trabajadores y dar opciones de reconversión en el sentido de que puedan acceder a una fuente de empleo en otro lado. Dentro de las instituciones de la función ejecutiva, eso también es importante decirlo, los datos administrativos del Ministerio de Trabajo habla de 492.683 servidores públicos en la función ejecutiva. Hay servidores públicos también en gobiernos autónomos descentralizados y en otras funciones del Estado y evidentemente este número va a subir. ¿A cuánto ascendería ese porcentaje o ese número si usted tiene, debe haber estudiado ya la realidad? ¿Cómo comenzó la administración Correa y la administración Moreno? ¿De qué se hizo cargo, no? Sí, de estos 492.000, esto es importante decirlo, el 31%, 152.839 son funcionarios de apoyo y de asesorías. Los funcionarios de apoyo son aquellos que llevan procesos administrativos, financieros, de asesoría jurídica y las asesorías propias que tienen los niveles directivos, ¿sí? Y 339.000 son prestadores de servicios. Dentro de eso están los médicos, están los policías, están los profesionales de la educación, los educadores. También están la gente que trabaja en temas de inclusión social. Ahí no se topa. En donde sí recortamos, porque reducimos, es en los niveles de apoyo y de asesorías. Vamos a reducir a la mitad los niveles de las asesorías que existen en la función ejecutiva. Son alrededor de 300 personas que tienen nombramiento de libre disponibilidad, que serán retiradas en las próximas semanas y meses. ¿Por qué recortan en ese estamento, digamos? Justamente porque creemos que si debemos ser eficientes es ahí. Porque no podemos topar la calidad de los servicios públicos. ¿Ahí habían pipones? Tal vez. Pero creo que ese análisis en detalle no puede caer en generalizaciones. Es mi posición personal. Pero la objetivización es mi posición personal. Sí calza. A la realidad. Yo no la usaría. Respeto que usted la use. Yo no la usaría. Yo creo que las generalizaciones no hacen bien. Por lo mismo, para no volver a incidir. Sí. Por lo menos cuando usted esté aquí, yo le de decir después. Esos han sido pipones. Eso es así. Pero con nombre, apellido y pruebas. Eso es lo importante siempre. No, pero ustedes lo conocen. Si usted mismo está dando el número dentro de esto vamos a recortar. Pipones. No, porque dentro de esas 300 personas hay funcionarios de mucha valía, hay personas, hay familias. Entonces, calificarlas, adjetivarles de esa forma. Que requieren de trabajo de su padre, de su hermano, de sus hijos. Sí. O sea, Gonzalo, yo no los voy a adjetivar. Yo los respeto mucho a esas 300 personas que van a salir. Si es que alguien tiene algo que justificar, tiene que hacerlo en el marco de la ley. Son 300 asesorías. Adicionalmente a eso también se van a recortar niveles de apoyo. Y lo explicaba el día de ayer en la rueda de prensa. Por ejemplo, una de las fusiones que vamos a hacer es del Ministerio de Educación con el Ministerio de Deportes. Se va a mantener la política de deporte y todos los servicios para la recreación, para la activación y para el deporte de alto rendimiento. Pero los procesos de apoyo, como los administrativos, se fusionan. Entonces, si ya va a ser un solo ministerio, ya no necesita dos coordinaciones administrativas financieras, sino que una de estas se elimina, se recorta. Andrés en el nivel Mideros, jerárquico superior. Señor doctor, ¿qué ahorramos con la fusión o las fusiones que ustedes están anunciando desde esta víspera? Ahorramos gastos. Por ejemplo, locales. Ahorramos locales, ahorramos viáticos, ahorramos arriendos, ahorramos gastos de servicios básicos. ¿Por qué viáticos? Porque también tienen menor necesidad. Porque se quedan los mismos funcionarios. No en todos los casos. No en todos los casos. Entonces son despidos. No. Son recortes. A ver, hay de todo, Gonzalo. Le voy a desagregar todito, porque hay de todo. ¿Hay recortes? Sí. Hay fusiones también. Hay en el Ministerio ¿cuántos puestos recortamos? Mire, dar un número en este momento es irresponsable. Claro. Es irresponsable. ¿O tiene el señor ministro del Trabajo? Pregúntele y le va a decir lo mismo que yo. No quiso venir. Porque está en otro medio, lo estamos viendo al té, pero ha de venir esta semana. Ya le voy a decir. Sí, le voy a hacer la invitación. Miguelito sí. quiso entablar un diálogo con él. Es más divertido el ministro de Deportes y de Trabajo. No. Contento está con usted mismo. No. Estamos contentos. Gonzalo, hay de todo, pero es un ejercicio responsable. En el jerárquico superior van a haber eliminaciones de partidas, sí. Asesorías,
coordinaciones generales, administrativas, jurídicas, en donde existen fusiones, viceministerios inclusive, en aquellos ministerios que tienen más de uno y que no lo justifiquen. Va a haber eliminaciones también de subsecretarías. Todo eso en el nivel jerárquico superior. Dentro de lo que atañe a servidores públicos, quizás sí haya reducción, sobre todo en los servicios ocasionales. Los funcionarios que tienen nombramiento, que vienen de carrera, tienen garantizada su estabilidad, ¿sí? Salvo que existan efectivamente procesos que estén duplicados. Ahora, ese proceso tiene que hacerse en detalle en cada una de las instituciones. Yo le puedo decir que en la fusión del Ministerio de Deportes y de Educación, efectivamente se eliminarían coordinación administrativa, coordinación de asesoría jurídica, coordinación de planificación, las direcciones que corresponden a eso. Entonces, en esa fusión estaríamos, y además de los ministerios, estamos hablando tal vez de una supresión de entre 15 y 20 puestos de nivel jerárquico superior. Luego usted me pregunta, pero ¿y qué pasa con los servidores públicos? Eso hay que establecer en detalle viendo los procesos, revisando las evaluaciones del personal, viendo el tipo de contrato que se tiene y ahí tomar esas decisiones. Entonces, eso vamos a hacerlo en un plazo de alrededor de 90 días para los 5 grandes cambios que existen a nivel ministerial. Entonces, en esos 90 días iremos teniendo la respuesta específica para no solo dar un número frío, sino para poder saber cuáles son las personas, cuáles son los motivos, cuáles son las liquidaciones, derechos, etcétera, que tienen lugar, y cuáles son también las alternativas de empleo, ya sea en lo público o ya sea en lo privado, que también se pueden ofrecer a estas personas. Porque detrás de esto hay un tema humano que nos importa muchísimo. Dentro de esto está el sacrificio que hace el gobierno por ser más eficiente, por gastar $1.000 millones menos cada año, por dar paso también a una activación de la economía y al sector privado, a las inversiones, en donde estamos apostando a que el empleo ahora se cree desde el sector privado y que si alguna persona es desvinculada de lo público, efectivamente pueda tener una oportunidad de empleo para su sustento a través de las actividades privadas. No es un engaño, sin darle ninguna adjetivización, mejor, Miguel, que se unan o que se reduzcan de 5 ministerios, se reduzcan a 2, pero solamente, ¿no? Frente al crecimiento gigantesco que usted denunciaba antes, y yo también, preocupados por la situación de la caja fiscal, se van a mandar a la casa a 1.000 funcionarios. Van a ser separados, digamos, ¿no? Van a ser 1.000 funcionarios. En 4 años. Sí, además de las empresas, 1.000 funcionarios, 1.000 trabajadores en las 7 empresas públicas que van a ser liquidadas hasta el 2020. Esa es la precisión. O sea, la empresa se va a liquidar, la empresa deja de existir. Claro, siendo un drama social. Pero con esto, hacer un titular a El Universo de primera plana, con esto de que 5 ministerios se unirán en 2 para economizar, dice, más de 1.000 funcionarios serán separados. ¿Cuántos quedarían, digamos, a juicio del presidente de la Federación de Servidores Públicos, cuántos quedarían en ejercicio de sus labores, de sus actividades y de su necesidad de tener un trabajo, ¿no? Un trabajo público. No pudo la empresa privada tampoco, no obstante la dimensión de apoyos que ha recibido y otros perjuicios también que han sabido canalizar equivocadamente, dicen ellos, dicen los empresarios. El gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por activar el modelo a que sea gestor de empleos desde el lado privado. Eso se queja permanentemente, no es mi afirmación. Pero ahí estamos. Entonces el discurso resulta un poco baladí, un poco engañoso, un poco como que no encontramos razones como para decir sí van a cumplir con esto que es importantísimo, porque luego no van a tener de dónde pagar. Y las huelgas, Dios no quiera, van a ser una conexión instantánea, y usted lo sabe. Ya hemos tenido etapas en que usted también ha sido dirigente, desde que comenzó
su historia de dirigente de los empleados públicos, de los funcionarios públicos. Han habido circunstancias adversas para esta clase reiteradamente en la historia, digamos, de la administración pública. ¿Y a qué han tenido que apelar? A acciones por eso es que le da recelo seguramente al turno del doctor Moreno de cancelar, y además por el aspecto humano que hacen bien en destacar. Hay cuadros humanos y familiares que quedarían huérfanos de este trabajo que le da el sector público. ¿Para qué seguir yo insistiendo en aquello? Entonces, el aparato estatal va a seguir cuantitativamente en lo mismo, el aparato burocrático. Gonzalo, yo creo que quiero aprovechar el privilegio de estar con una persona cercana al presidente para hacer algunas puntualizaciones desde el punto de vista gremial y algunas observaciones e iniciativas que podrían ayudar. Está claro, iniciativas. Ah, qué bueno. Por ejemplo, se nos dice, ahora está claro que los 1,000 de que se habla no son de la jerárquica superior necesariamente, sino los trabajadores de las empresas que van a... Claro. Lo que quiere decir de que en el sector público del gobierno central no se está hablando de eliminar a nada, porque se está hablando de empresas. Y las empresas alrededor, si no estoy equivocado, entre todas las empresas está un rol de alrededor de 48,000 empleados. En consecuencia de esos 48,000 se van a eliminar 1,000 de las empresas. Eso es aparte del sector del gobierno central. También me queda claro este momento la inquietud que teníamos de que no se ha elaborado todavía un estudio técnico para determinar los procesos, las responsabilidades que tiene cada uno de los empleados y determinar la necesidad de que permanezcan o no permanezcan en sus puestos de trabajo. Parcialmente. Porque de otra manera se enfocaría en diverso tono. Creo que es un enfoque equivocado hablar de las empresas o de las instituciones que duplican funciones. Creo que el enfoque debería orientarse a si es que hay funcionarios con funciones, si es que hay funcionarios con perfiles, si es que hay funcionarios responsables y en consecuencia también hay de los otros, sin funciones, sin perfiles y responsables. Y créame, Andrés, que sí los hay, que fueron incorporados innecesariamente, que hay un sinnúmero de familias enteras de funcionarios del gobierno anterior que están ubicados en todo el sector público, que eso también le pedimos nosotros. Usted es consciente de que está vigente la ley de nepotismo que prohíbe que se ubiquen a los familiares en el sector público, pero está clarísimo que el mecanismo que utilizaron es, perdóneme el ejemplo, el Gonzalo es el ministro A, yo el ministro B, le llamo a Gonzalo, ministro A tus familiares les pongo yo, a los míos ubícales tú. Entonces pululan gente que no cumplen perfiles, que no tienen funciones y que la verdad, el único mérito es que tenían el padrino, que parece que todavía lo tienen, porque en algunos casos todavía están ahí. ¿A quién le llama padrino? A la gente del gobierno anterior, a la cúpula del gobierno anterior, Correa, que ubicaron, no necesariamente ministros, en algunos casos, pero tampoco yo acepto, por ejemplo, lo que me han planteado, que todos los que ingresaron con Correa tienen que irse. No, hay gente positiva, hay gente que hace labores, pero también hay de los otros, y desconocemos, y le agradezco, Andrés, de que eliminen de la jerárquica superior. Miguel, ¿cuáles son las características de los otros? Los otros de la jerárquica superior, alguna gente lo único que sirve es para sumillar el trabajo que han hecho los de abajo. Usted sabe perfectamente que hay de esos. Pero quiero hacer una puntualización. ¿Y ese extenso? Es un muy significativo número, pero el estudio que van a realizar seguramente arrojará estas circunstancias. Esos no son defendibles. Nosotros defendemos a la gente que tiene trabajo, que es responsable. Que gana el discurso que va a salir fallido, porque se quedan prácticamente todos. Está haciéndose un estudio. Digo yo, no. Está haciéndose un estudio. Ustedes debían haber esperado ese estudio. Está privilegiándose el derecho humano, me parece bien. Pero lo que sí hay que observar, y yo voy a aprovechar. Dice usted que al resto, a los de nombramiento, tienen garantizado la estabilidad. Y eso no es así. Si fuera así, el presidente Moreno
debería derogar el decreto ejecutivo 813 que creó la figura ilegal de la compra de renuncia obligatoria. Compra de renuncia obligatoria a pretexto de normar el artículo 47 literal K de la Ley de Servicio Público. El presidente Correa introdujo la compra de renuncia obligatoria, que es nada más que un despido intempestivo, o sea, no hay garantía para la estabilidad de los de nombramiento. Y la sugerencia, la edad del sector público, la edad de los servidores públicos es bastante alta, la media. Este momento, dicen los compañeros que no hemos procesado, están entre cerca de 40,000 personas de los más de 600,000, que es de la cifra que yo manejo, que están ya cumpliendo los requisitos para jubilarse, 60 años de edad, 30 años de aportaciones. La norma, la Ley Orgánica de Servicio Público que nos rige, establece que aquellos que renuncien voluntariamente para jubilarse, cumpliendo los requisitos de la Ley de Seguridad Social, saldrán referidos y recibirán una compensación. El 22, Andrés, el 22 de mayo, 2 días antes de que el presidente Correa deje sus funciones, con una señora encargada del Ministerio de Trabajo, emite el acuerdo ministerial 094 y establece en términos muy cortos de que la compensación que está establecida en la ley para aquellos que renuncien para jubilarse voluntariamente, solo la recibirán aquellos que tengan más de 70 años de edad o con enfermedades catastróficas. Eso ha detenido la salida voluntaria de mucha gente que quiere irse. Si usted procesan eso, derogan el 094 e incentivan y garantizan el pago, y le paso el dato. ¿Cómo financia? Inclusive la gente que quiere irse aceptaría una propuesta que establece la ley en el caso de que no haya dinero, la emisión de bonos redimibles de acuerdo a la edad. Pero si nos garantizan eso, al menos 25,000 personas dejarían sus puestos de trabajo. Y el compromiso que la ciudadanía y nosotros aspiraríamos es que esas plazas no sean llenadas por ninguna circunstancia, lo que quedaría unas 25,000 vacantes, y eso sí significaría un ahorro notable para las arcas fiscales. Yo trabajo en finanzas, Andrés. Nosotros nos obligaron que nos vayamos a la plataforma del norte. El Ministerio de Finanzas, el edificio del Ministerio está botado ya algunos meses, y se gastaron ingentes cantidades de dinero para habilitar en adecuaciones. Cada ministro que venía adecuaba. Sí. No sé por qué adecuaba, pero algo le convenía, pero adecuaron. Millones. Eran bodegas de burócratas. No, está bonito y está votado. Usted denunció. Y hay instituciones que siguen laborando, pagando suculentos arriendos al sector privado. ¿Cómo es posible que siga funcionando la Superintendencia de Control de Mercado pagando 20 y pico de miles de arriendo y 5 y pico de miles de guardia? Y nuestros ministerios están votados. Deberían no pedirles. Mi pedido es, oblíguenles que de inmediato dejen estos locales alquilados y vayan a ocupar los locales del Estado. Esto también es ahorro. Que estamos absolutamente de acuerdo. El caso particular del ex edificio del Ministerio de Finanzas, ya que ahora está en la plataforma financiera, ese edificio va a ser ocupado por la Secretaría de Educación Superior, CENESID, y por la Secretaría de la Política. Pero hay son 21 millones. Ahorita están arrendando. Muchos de esos. Son 21 millones, 21 millones los que vamos a reducir. Adrián y el exalcalde de Quito están arrendando. Son 21 millones los que estamos... Son las instituciones. Son 21 millones de dólares. El Ministerio de Justicia también arrienda en las Torres de Almagro. Se va a ir a donde está el MIES actualmente, ahí en la zona del Amazonas, y el MIES se va a la plataforma. Sí, quedan los mismos. Son 21 millones. Déjeme decirle algunas cosas que son importantes. Este proceso... Andrés Mideros, Cadena Democracia. Perdone, doctor, es que mucha gente no sabe quién le está hablando. No reconoce la voz. Sí, después de unos 3 meses le van a conocer porque le voy a molestar muchísimo a usted. Encantado, no es nunca molesto. Muchas gracias. Este proceso inicia ahora. Inicia con estos anuncios.
inuncia con el estudio técnico que hemos hecho de nivel de macroprocesos del gobierno, de las prioridades, de lo que necesitamos. Estamos proponiéndole a la ciudadanía un Estado que se hace más eficiente y que da paso a la iniciativa privada para todo el tema productivo y que el Estado se hace más eficiente para la garantía de derechos. En ese sentido, hemos identificado en dónde tenemos que hacer fusiones, recortes, eliminaciones administrativas, financieras, etcétera. El presidente de la República motiva estos procesos firmando un decreto ejecutivo que lo estará firmando en esta semana, esperamos que antes de su viaje a Lima para la Cumbre de las Américas, y da plazos. En el menor de los casos son 90 días, en algunos casos como ese gran Ministerio de Energía y Minas que se va a crear por la fusión de electricidad, de hidrocarburos y de minas, 3 ministerios en uno solo. Energía. Tal vez será Ahí 120 sí, verdaderamente energía. Ministerio de Así Energía. es. Tal vez será el plazo de 120 días. En esos plazos de entre 90 y 120 días se hace el análisis en detalle, ahí sí, incluso funcionario por funcionario, de sus funciones, de sus evaluaciones, y se van tomando las decisiones. Eso es un trabajo serio y más bien aprovecho para invitar que todos podamos ser veedores y partícipes de este proceso. El presidente lo ha dicho con claridad y estamos convencidos de eso. La crítica y son asesorías gratuitas, claro, y esas nos vienen muy bien. Fáltele el respeto al expresidente Correa y coméntenos, Andrés, ¿por qué cree que el presidente o el expresidente Correa le gustaba la dispersión y crear cargos y crear entidades y sumar montones de burócratas? Y se quería sentir un emperador de un imperio que a la final resultó ser un imperio pobre, pues no, tristemente pobre. Y entonces la peor etapa de ese crecimiento y esa dispersión de funcionarios públicos la dejó a nuestro actual presidente. Y ustedes están en un serio lío, porque los foros económicos que han analizado la situación fiscal del Estado ecuatoriano están atribuyendo la mayor parte del gasto público a la cantidad de burócratas que ni siquiera tienen dónde sentarse. Hubieron especialmente en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es medio vecino a un montón de empresas privadas como esta radio, y siempre pasábamos observando, ¿no? Alguna vez que quisimos hacer una gestión no había cómo, porque los ascensores tenían un cupo totalmente lleno y ustedes creo que tenían que salir y entrar por las gradas, y ese era un enorme. Y eso era una partecita pequeña del Ministerio de Finanzas. Entonces, yo creo que hubo una locura por contrataciones, por crecer al partido. Yo creo que es una burocracia del partido, además. ¿Qué observaciones me podría hacer usted a lo que le estoy manifestando? ¿En qué soy injusto? ¿Qué no es verdad? Quieren construir y mantener un partido político en base a los impuestos, a todo lo que ingresa al Estado ecuatoriano de parte de los que no somos de su partido. Andrés, le pueden decir incluso al mismo presidente Moreno, usted no, pero el presidente Moreno es un hombre muy caritativo, es un hombre bueno, es un hombre que quiere hacer las cosas, no quiere hacer daño a nadie, esa es la verdad. Y la gente lo reconoce y lo admite, lo conoce de esa manera. Entonces él dice, nada de despidos, así de simple, nada de despidos. Ya veremos, a ver, acomódale por aquí, por acá, por acá. Pero en cambio la sumatoria es un poquito o bastante irresponsable, porque después no vamos a tener los fondos para pagar a esa burocracia o a esa gente. ¿Cómo nos explica esta parte, esta dualidad, digamos, que se maneja nuestro mandatario? Mire, justamente el presidente Moreno ha sido muy claro en esto. También hay que señalar algunas cosas importantes aquí con lo que señalaba Miguel. El decreto 813 sobre la compra de renuncias. De hecho, el presidente
puede ser infidente en esto, nos ha pedido que lo revisemos. Y estaría dispuesto incluso a derogarlo. Estamos haciendo el análisis en detalle para proponérselo. Esperamos poder dar eso, que yo creería sería una buena noticia para los servidores públicos, porque queremos mejorar la calidad del servicio público, dar mejores condiciones de estabilidad a quien trabaja bien, pueda hacer una carrera, pueda a través de sus méritos poder seguir creyendo dentro de la carrera. Es que hay gente de calidad, público. como dice Hay Miguel. gente de calidad y a esa hay que potenciarla. Más bien estamos apuntando hacia allá. Vale señalar que también es la segunda reforma institucional que hacemos con el presidente Lenín Moreno. La primera fue el momento en que ingresó a Carondelet, con la supresión de los ex ministerios coordinadores, del SNAP, etcétera, en donde la decisión fue todos se reubican. Ahorita hay una segunda reforma en donde la decisión es sí, tenemos que reducir el peso, sobre todo en el nivel jerárquico superior, porque efectivamente tenemos que solucionar la situación económica que heredamos. Un déficit creciente, una deuda creciente, y estamos obligados responsablemente a tomar medidas. Y el presidente lo ha dicho, aquí tenemos que ser todos corresponsables y todos hacer sacrificios. El primer sacrificio vendrá por parte del gobierno central. Y por eso es que somos insistentes también en esperar medidas similares en otras funciones del Estado y gobierno y niveles de gobierno, en las provincias. ¿De quién depende aquello? Eso depende directamente de las autoridades, son autónomos. Y son autoridades del Y se están gastando mucho dinero en burocracias. Creemos que hay gastos que podemos reducir y ser mucho más eficientes también. ¿Estas fuentes clientelares tienen que desaparecer? Absolutamente. ¿No le parece a usted? Absolutamente. Claro. ¿Cómo le copió usted a Diego Delgado, economista Valencia, perdone por presentarle en este programa, cómo usted le copió a Diego Delgado algunos análisis que había hecho él y los repitió en una entrevista aquí, economista, respecto al gasto burocrático, pensando de que el presidente de la República tiene la intención de no enviar a la desocupación a miles de ecuatorianos que no han podido ser convalidados con un empleo digno por la empresa privada. A juicio de los empresarios privados, no han habido unos modelos económicos que les permitan crear puestos de trabajo. Entonces, todos echan la culpa y ahorita estamos acusando exclusivamente al gobierno y a su partido político. Le doy estos insumos para que usted haga un desarrollo de qué es lo que sostiene la investigación de Diego Delgado. Tenga la bondad, economista, y muchas gracias por estar aquí después de su exitosa sabiduría a la deuda pública. Tenga la bondad. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a usted, a Andrés y también al doctor García. Y yo agradezco mucho el que haya tenido la gentileza de llamarme para topar este asunto, porque realmente es de vital importancia. Voy a desarrollar enseguidita todo lo que usted me solicita, pero también quiero aprovechar esta oportunidad para que, estando ahí presente Andrés, también escuche la grabación del programa del día de ayer en otra emisora, concretamente contigo, Kendo, porque también ahí pedí que Andrés le llame al economista Flores para que le entregue la información que él acaba de hacer sobre el costo para el país que tuvo el default de la señora ministra de Economía y Finanzas, que realmente al país le costó 6.600 millones de dólares. Esa información la necesita conocer el señor presidente de la República, como la relativa al verdadero nivel de endeudamiento que ahora ya para todos los fines está aprobado por Contraloría y que supera los 65.000 millones de dólares, monto con el que vamos a convivir los próximos 10 años. Pedí que también le pidan a Marco Flores, que es el coordinador del Foro de Economía y Finanzas, esa información tanto de Jaime como la de preparada por Marco. ¿Recuerda usted de esa información y de esa indagación de Marco Flores? ¿Perdón? ¿Qué recuerda usted? ¿Reúne como denuncia, como queja, como análisis más que todo y como cuantificaciones, en fin, el estudio del economista Marco Flores, parte del foro al que usted también pertenece? Bueno, chévere, como yo mismo induje al tema, lo voy a desarrollar primero que eso y después volver al tema de la excesiva burocracia. No, por motivos de tiempo, lo que sea más macanudo. Tenga la bondad, perdone por el adjetivo.
Claro, es que el expresidente Correa dice que no ha causado ningún perjuicio al país y que no hay derecho al juicio penal que le está siguiendo la Contraloría y que lo va a hacer la Fiscalía, porque dice que al país no le ha costado nada. Las disposiciones legales establecen que cuando hay dolo y afán de hacer daño al país, evidentemente hay indicios de responsabilidad penal. Y ahí realmente en ese informe que preparó Marco Flores se establece que por la decisión de la actual ministra de Economía, que es lo raro, realmente sorprendente que el presidente actual le haya llamado a colaborar nuevamente, después de que ella en el año 2008-2009 provocó el default en donde ningún juez determinó la ilegitimidad de la deuda. Ella causó daño al país porque se ahuyentó a los sectores financieros del mundo y nos lanzó a los brazos de China, y China nos abusó, violó al país, lamentablemente. ¿Usted sabe que ella nos envió donde los chinos? Porque ahora se va a hacer de a buenas con los americanos o con los funcionarios internacionales, se va como 8 o 15 días a Washington, al Fondo Monetario y a otras entidades importantísimas. Y yo estoy pidiendo a Dios que le vaya bien, pues no, porque de esas gestiones también depende el futuro de la economía ecuatoriana, fuera de broma. Claro, y al margen de las transgresiones ideológicas después de que han denostado tanto contra el Fondo Monetario, porque ya fue parte del gobierno de Correa, curiosamente el día de ayer solamente 3 personas le respaldaron a Correa, el propio Correa, Patiño y la ministra de este gobierno, lo cual resulta insólito, pero al menos piensa una cosa, le van a pedir información, le van a pedir la información verdadera ya sin ocultamientos después de que la Contraloría hiciera el informe verificado de cuál es el monto de la deuda. Así que va a tener que enfrentar esto. Lo de Flores, señor economista. ¿Perdón? Del economista Flores queríamos escuchar. Sí, justamente ahí está. Marco Flores hizo un estudio sobre el daño que le causó al país el default. Al país le costó 6.600 millones de dólares. Dijo ella que se han ahorrado 2.000 porque se condonó una parte del capital, y la diferencia neta para el país de pérdida por la decisión de ella fue de 4.600 millones de dólares, lo cual es una infamia. Ahí está la verdadera pérdida para el país de la decisión de Correa con la señora actual. En fin, eso está allí, y lo de Jaime Carrera está todo el monto de la deuda y cómo el país va a convivir 10 años más con montos semejantes al actual durante todo el periodo, haga lo que haga el gobierno. Si no reconoce la deuda, estamos perdidos, porque tanto el señor presidente dijo ayer que dependiendo del monto del cálculo, de la forma de cálculo, aquí ya no hay ninguna duda. La deuda del país de 65.000 millones de dólares probado por la Contraloría, y ya no podemos cambiar el discurso como lo hace la ministra de Economía, que sigue pretendiendo que todavía está por debajo del 40%. Eso porque ella necesita ir al fondo diciendo que no tenemos deuda cuando el país ya lo sabe. Pero bueno, ya no me refiero más, porque yo le pido a Andrés Nideros que por favor le llame a Marco Flores, y si no yo le llamo al Marco para que hable con él. Necesitan recabar esos 2 documentos, son hechos por los técnicos más calificados en materia de finanzas públicas, y si es que el gobierno no conoce, lamentablemente al señor presidente le van a hacer tomar decisiones equivocadas. Ahora, si muchas gracias, economista. Yo creo que el doctor Andrés Nideros va a molestarle al economista Flores, o yo le puedo intermediar, inclusive si tuviéramos un poco de tiempo, pero no lo tenemos. No lo tiene especialmente Andrés y también Miguel. No lo tienen. En contacto permanente con el foro y con Marco, entonces seguro ya recibiremos esa información. Usted sí tiene, con todos los usted diferentes sí tiene conexión con Claro que sí. Recuerde que el presidente se reunió con el foro, estuvimos en esa reunión también con otros colectivos de economistas que nos envían ¿cuál es la opinión entonces? Permanentemente. Mejor que nos dé usted la opinión de Marco Flores. Este informe no lo conoce. Este informe no lo conozco. Ahorita entro en conocimiento, este estudio no lo conozco, entro en conocimiento. Seguramente Marco, muy amablemente, como siempre lo ha hecho, nos lo hará llegar. Yo le voy a insistir para que sea rápido, para poder revisarlo y ponerlo en conocimiento del presidente. Creo que eso es importante señalar, porque tanto desde el Foro de Economía y Finanzas Públicas, del Foro de Economistas Heterodoxos, colectivos de académicos también en áreas económicas, cámaras, Comité Empresarial Ecuatoriano, trabajadores de todos los gremios, recibimos permanentemente sus sugerencias, sus comentarios, sus análisis, y todos los revisamos en detalle, porque al presidente le gusta revisar. Pero el diagnóstico debía haberle dado al señor presidente Moreno
el señor ministro Ledesma, pues él es nada más ni nada menos que nieto de Raúl Clemente Huerta, un personaje nacional, un personaje histórico, y no ha hecho ningún estudio de este tema que es fundamental para la orientación de su cartera de Estado. Pues no, yo no le veo que diga una sola, no enumera, no da una cuantía, no una cuantificación, perdón. ¿Cuantificación de? De cuántos, lo que hemos estado analizando nosotros, eso que parámetros me parámetros del divorcio entre las posibilidades que tiene la caja fiscal de contratar empleados públicos. Correcto. Y la realidad de los ingresos que tiene la caja fiscal, eso etcétera, es etcétera. justo lo que se está Si no sabe, es un afinando. ministro del Trabajo, estamos Que sí que lo sabe y seguramente les compartirá la información en detalle el ministro de Trabajo, que ese es un trabajo de sostenibilidad. Recordemos también una cosa, cada vez que el gobierno invierte en un nuevo hospital, y usted un hospital como que cueste 100 millones de dólares, luego operar ese hospital cada año cuesta en promedio 60%, es casi el 60% de la inversión, el gasto de operación y mantenimiento anual que requiere un hospital. Entonces, cada vez que se hace un hospital, no solo hay que calcular, tengo los 100 millones, claro, sino voy a tener 60 millones cada año para que ese hospital pueda operar. Es el criterio de sostenibilidad que ahorita estamos afinando al detalle, porque justamente sí hemos encontrado que había ausencia de ese tipo de análisis que nos permita garantizar no solo la eficiencia, sino también la sostenibilidad a futuro de los servicios. Esos son el tipo de análisis de calidad del gasto que el presidente Lenín Moreno nos ha dispuesto que hagamos en detalle y que así lo estamos haciendo. O sea que les falta entrar al estudio. Hay estudios, nos falta... Pero muy dispersos. Gonzalo, y esto es importante a la ciudadanía, yo no diría eso, yo creo que hay un esfuerzo muy importante que está haciendo. Falta muchísimo por hacer, sin duda. No sin digo, duda. para que le den un diagnóstico adecuado al señor No, presidente. yo creo que el diagnóstico es adecuado y está ahí. También es cierto que seguimos encontrando información, porque ha habido información que estaba reservada, ya se ha quitado la reserva, ha habido información que no conocían los medios de comunicación y la ciudadanía, ahora ya la están empezando a conocer también. Pero el diagnóstico y las decisiones están tomando con absoluta responsabilidad. En el sector público. Miren, arriendos en el sector público se está pagando por el orden de los 100 millones dentro del gobierno central. Estamos reduciendo ya 21 y vamos a reducir mucho más. O sea que pagábamos 121 millones. Más o menos, aproximadamente. Y mire, ahora 121 también millones en arriendos, démonos qué cuenta, bestialidad. hay que revisar el dato anterior, pero también démonos cuenta de algunas cosas. Eso permite que funcione el Estado. Quitemos todo, cerremos todo. Pero bajemos la lámpara. pero hace semejante edificio aquí al frente. ¿Cuál aquí? La plataforma. Allá, ya. Y la plataforma del sur. Y la plataforma del sur. Pero mire, independientemente, porque sí creo que ahí hay que conversar en detalle sobre esas dos plataformas. Pero mira ahorita, el hecho de que se active ya la plataforma del sur, donde también hemos tenido que solucionar diferentes problemas. Con los chinos siempre hay que estar solucionando. Logra que el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, vaya para esa plataforma. Que el Ministerio de Salud Pública, que está en ese edificio en la República de El Salvador, vaya a la plataforma del sur. Y que esos espacios que se liberan ocupen otras instituciones que venían arrendando. Entonces, ese proceso de eficiencia también es que hay que decirlo, Gonzalo, hay que decirlo, Gonzalo. Es propio. Es de la propio. Hemos hecho el análisis para venderlo también. El costo-beneficio. De momento nos sale más conveniente ocuparlo que venderlo. Pero posiblemente lo vendamos más adelante. Posiblemente. ¿Por qué no? Lo mismo el edificio Plaza Real. Todos esos estudios y todos esos análisis se están haciendo en el detalle y tomando las decisiones con absoluta responsabilidad. Y más que eso, el presidente Lenín Moreno ha dispuesto transparencia. Entonces, toda esta información no tienen más que pedirla para que sea pública, para que se conozca, para poder conversar. ¿Por qué no vende el edificio de la República del Salvador? Y poder traer los números que los tiene Inmobiliar y decir, verá, si lo vendemos vamos a recibir tanto. Pero en cambio, si lo utilizamos con otras instituciones, nos ahorramos tanto en arriendo de esas otras instituciones. Sale mejor, por eso lo vamos a hacer. No avanza con las plataformas a sustentar a todo. No avanza con las plataformas, porque además usted no puede tener las oficinas centralizadas en ese esquema que se había pensado de plataformas, pero usted no puede tener los servicios solo en un lugar.
Los servicios tienen que estar en donde está la población. Claro. Tienen que estar en las parroquias, en los cantones, en los barrios, donde está la población. La plataforma del sur va a ser muy útil, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que como sí. utilidad. Sí. Pero en cuanto arreglaría con los chinos del anterior gobierno, tenga la bondad, Miguel, su opinión. Yo quiero aprovechar que está Claro, a punto de ya terminar, ahorita, sí, la entrevista, en consecuencia, dejar absolutamente en claro cuál es la posición del gremio. El presidente Correa tomó al servicio público como botín político. Esa es una realidad incontrastable. Hubo exceso de contrataciones, esa es una realidad. Alguna gente se dedicó o se contrató para organizar las asistencias a las sabatinas, etc. Ya no hay sabatinas. Esa gente que estaba organizando sabatinas ya no debería estar en el sector público. Claro. Bueno, está claro. El presidente Moreno hereda esta circunstancia, hereda esto de decenas de miles de contratados y de acuerdo a los estudios y a la necesidad institucional determinará la suerte de ellos. Pero al año de mando ya debe esto pero ser lo que sí hay que quedar solucionado, en claro es que el problema es heredado y que definitivamente nadie puede discutir de que hubo un exceso de contratación y que el presidente Correa lo tomó al sector público como su botín político. Segundo, es relevante esta intervención de Andrés en el sentido de que muchos compañeros se van a sentir agradecidos por la consecuencia del presidente Moreno en el sentido de que se va a revisar y posiblemente derogar el decreto ejecutivo 813, la compra de renuncia obligatoria que fue impugnada por ilegal. Y segundo, ojalá se acoja también la petición que nosotros hacemos en el sentido de que se derogue el acuerdo ministerial 094, se facilite la salida de la gente que quiere irse y concomitante con eso explicita el presidente Moreno públicamente de que las plazas que queden vacantes no se van a llenar bajo ninguna circunstancia, porque créame, con los que estamos y redistribuyendo la carga de trabajo es suficiente. Eso es lo que quería explicar yo. Suponiendo, ¿no? Un privado podría hacer un préstamo en un banco para financiar las liquidaciones a 10 empleados. Una empresa pequeñita que le está causando complicaciones internas a la caja de la empresa. Muy bien. ¿En cuánto tiempo podría pagar esa deuda si es el caso de financiar las jubilaciones que usted... ¿No ha hecho la federación algún estudio de esta naturaleza? Le demos orientaciones al doctor Mideros, porque le va a servir para que ponga el doctor Mideros sabe perfectamente que la ley establece que la indemnización, la compensación, ¿pero cuánto son costaría 5 salarios básicos por año. Ya. Y para el efecto del cálculo de los que se van voluntariamente es a partir del 4.º año. Y para efectos del cálculo modificaron que el salario básico para el cálculo es el salario básico vigente para el 2015, 350 por 5 por año de servicio, con un tope equivalente a 150 salarios. Eso en 3 años está devengado. Ya. ¿Y a cuánto se ascienden los voluntarios? Porque después se van a hacer, van a decir... La gente quiere irse, porque ¿cuántos quieren se irse? ha producido una involución en nuestro sector. Nosotros somos funcionarios, ahora somos funcionarios, nos sentimos, hasta podemos aceptar el título de subalternos, pero Correa nos quiso convertir no en funcionarios, no en subalternos, sino en lacayos. Claro. Eso es la involución en el sector público. Y alguna gente se ha cansado de este tipo de trato y quiere irse, porque también hay que comprender que viene un cambio generacional, que tienen potencialidades y derecho a trabajar. Pero nos queremos ir, pero siempre y cuando nos garanticen los derechos que están contemplados en la ley. Eso es lo que se pide, simplemente. Pero hay que darle valor a lo que dice el presidente Moreno, en el sentido de que, a nuestro criterio, heredó esta circunstancia, este aparato estatal adiposo, lo heredó y tiene que establecer la dieta más saludable para que bajemos de peso. Señor secretario del presidente de la República, don Andrés Mideros, señor presidente de la Federación de Servidores Públicos, muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Seguimos
Muchísimas gracias, Gonzalo. Seguimos conversando. Creo que es importante mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. El presidente Lenín Moreno está comprometido que desde el diálogo y el consenso, la búsqueda de acuerdos, podamos salir adelante todos adecuadamente. Entonces, que tengamos un buen día todos y todas. Muchas gracias. Buscando la verdad. Soy Talía Flores, periodista, corresponsal del diario ABC de España. Exigimos a las autoridades de Ecuador y Colombia hacer lo necesario para recuperar a nuestros colegas. Ellos deben volver a la libertad. Estaban cumpliendo su trabajo y deben seguirlo haciendo. Les extrañamos a Paul, Javier y Efraín. Nos hacen falta los tres. Los queremos de vuelta ya. A continuación, XFM se une a una cadena